Facilitador, instructor, tutor, asesor, docente, escucha este mensaje que tenemos para ti de parte de la Agencia Mexicana de Cursos y Acreditaciones. Es sobre este curso que habla referente en cómo hacer un aula virtual. Siempre es importante que podamos hacer una estructura adecuada a los formatos que se están manejando hoy por hoy. Sí es muy importante aclarar que no es lo mismo manejar formatos presenciales, incluso la forma de trabajar, incluso el perfil de participantes en los cuales se puede aplicar ciertas metodologías, que llevarlos a la parte presencial o en línea o aula virtual que vamos a explicar ahorita. Quiero explicarte 5 elementos que te pueden ayudar a poder agilizar sobre todo la parte de enseñanza y aprendizaje a través de la tecnología. Antes de poder empezar a platicarte algunos elementos, quiero comentarte que esto que vas a escuchar aplica si tú eres, por ejemplo, si te das capacitación a gente adulta, en la parte de docencia, si estás en la parte de nivel de universidad, bachillerato, incluso hasta secundaria. En cuestiones de primaria y para abajo, puede ser algo similar, pero necesitas un poquito más de distinta metodología. Pero es mucho más recomendable estos 5 elementos que te estoy mencionando porque el participante va a poder ejecutar estos 5 elementos. Siempre es importante que piensemos en el participante. Si el participante tiene las capacidades de recibir ese formato virtual y sobre todo interactuar. Si esa persona no puede, entonces algo anda mal ahí en escoger la estrategia para poder hacer llegar el aprendizaje. Hoy por hoy existen distintos formatos virtuales y que quede claro que esta parte de decir un ambiente virtual es algo general. Es como decir la palabra carro. La palabra carro es general, pero si tú comienzas a ver, no sé, una camioneta, un carro para carreras, ya vas haciendo más específico. Entonces, pero hoy vamos a tocar esta estructura que habla referente de aulas virtuales. Y claro está que debemos entender la diferencia entre hacer una aula virtual y hacer un formato online o semipresencial. No es lo mismo y no cometamos el error de estar confundiendo estos términos, porque a veces vendemos un servicio que realmente no es quizás el formato que nosotros estamos tratando de decir. Tenemos que tener esta reformación o reestructura o reaprender en los términos que ocupamos. A veces tenemos que tomar tiempo para que el público o tu público pueda tener esta educación o formación o capacitación donde se utilicen bien los términos. Si lo que tú estás haciendo es a través de una plataforma de videollamada, presentar tu presentación, perdón por la redundancia, ya sea a través de PowerPoint o a través de otras plataformas que existen para poder exponer un tema y donde le dices a los demás, ¿sabes qué? Van a meterse a tales horas y vamos a tener pues la clase que tomas a lo mejor en tu capacitación de a lo mejor que son de 4 o 8 horas. Todos esos elementos que tú estás haciendo, como tal, lo que estás ejerciendo sí es una aula virtual. Justo como ahorita igual estamos transmitiendo y estoy realmente en vivo transmitiendo este mensaje. Entonces, una aula virtual siempre va a ser vivo y de manera asíncrona, que ahorita vamos a ver más adelante. La parte de online se trabaja más la parte de asíncrono, donde son formatos o elementos que están ya prearmados, editados y corregidos y están específicos, donde a veces esos los mandamos o los subimos a una plataforma en la cual el participante accede y él comienza a ver todo ese material y comienza a tener ese aprendizaje. Existen 3 formatos, por ejemplo, el más común que se ve en línea es el e-reading. El e-reading como tal lo que es como lo menciona en español, es la parte de lectura. Entonces, un ejemplo es que vas a poder, cuando entras a esa plataforma, vas a poder ver una presentación, PDFs, donde tienes que estar leyendo y después te pide el tutor que descargues y luego que llenes, y luego que escanees y luego vuelvas a enviar. Pura lectura.
Este es el formato más rápido que se hace para poder hacer un formato online. Si me hacen la pregunta de ¿es el mejor formato? No, no es el mejor formato. Sí sirve, sí funciona, claro que sí funciona, pero no funciona siempre para cualquier tema. Pero sí es el formato que más rápido se puede hacer porque ya es un material que tenemos ya presencial, vamos a cargar un poco y poder dar esa capacitación y subirla a una plataforma que más adelante voy a mencionar. Tenemos también los video learning. El video learning hoy por hoy es lo más fácil de hacer y lo más digerible que se puede hacer para un participante. Estos video learnings que también se suben en una plataforma para que tengan un orden y a lo mejor tú les haces un calendario donde les dices, ¿sabes qué? Vas a ver el primer video tal día, después el segundo, al tercer día, y así tú te vas armando. Y estos video learning tienen que obedecer un formato que sí es necesario que respetes para que pueda ser realmente atractivo el video y sobre todo que hagas ese enganche y se mantenga el participante siempre al 100%, tratar de mantenerlo siempre al máximo de atención posible. Tenemos también la parte de e-learning. Esta parte de e-learning es un conjunto de elementos que puede ser de e-reading, de video learning, de learning simulator, de muchos recursos que también se platicarán dentro de este curso. Pero sí es importante que podamos diferenciar entre que una aula virtual no es lo mismo que dar un servicio online. La gente a veces tiene la costumbre de decir, voy a tomar un curso online, y cuando realmente es una aula virtual. Tenemos que tener esta cultura de nombrar bien los formatos, porque a veces la gente se queda con ese pensamiento de que es online, y son formatos distintos, se tiene más trabajo, me refiero a más trabajo de que hay que diseñarlo. Hay que diseñarlo, pero créanme, se diseña una sola vez y de ahí se comienza a autorreproducir. En la parte de semipresencial, pues esto es una mezcla, tanto puede ser de aula virtual con la parte online, o la parte presencial con la parte online, o la parte presencial con la parte aula virtual. Es un mix de ambos dos formatos. Entonces, ¿cuál es el mejor de todos estos formatos para poder impartir mis sesiones? No existe el mejor. Es como si me preguntaras cuál es el mejor carro del mundo. Todo depende para qué lo ocupas y porque existen diferentes modelos. Entonces, sí es importante que estos tres elementos tú los conozcas, sus alcances, pero hoy nada más vamos a ver alcances de lo que puedes hacer en una aula virtual. Cuando nosotros visualizamos todos los alcances a través de estos 5 elementos que vamos a mencionar, vas a poder entender qué elementos escoger para poder hacer tu formato, un mejor formato en aula virtual. El primer punto es la metodología. Porque dices, bueno, es que yo ya tengo diseñado mi curso y antes de ver como esta parte, a mí hazme entender la parte a lo mejor de técnicas didácticas para que los participantes estén activos dentro de la sesión, tenemos que esperar primero, porque esta es la base de poder hacer una buena técnica, porque si no, nomás estamos dando golpes al aire y tenemos que ser asertivos para poder dar un aprendizaje activo y significativo. Entonces, la parte de la metodología tenemos que, de esa estructura que ya tenemos de nuestro curso o de nuestra sesión, de nuestra clase, el material que ya tenemos, que en su tiempo lo construimos o ya nos lo facilitaron, tenemos que determinar de todo el material que tenemos, qué material tenemos, tanto síncrono como asíncrono. En resumen, ¿qué es síncrono? Siempre va a haber dos personas, en resumen. Dos personas, uno es el que transmite la información y otro es el que lo recibe. En un mismo tiempo y en un mismo canal. En un mismo tiempo y en un mismo canal. Así siempre va a ser la forma síncrona. Entonces, cuando tú estás haciendo un formato, pregúntate, ¿están dos personas en el mismo tiempo, en la misma plataforma? Si la respuesta es sí, eso que estás ejecutando es de manera síncrona. Ahora, la parte asíncrona solamente va a haber una persona. Y esa persona es el cliente, esa persona es el alumno, esa persona es el participante que está tomando la información que tú ya previamente
diseñaste y planeaste para tus cursos de capacitación. Bien, aquí podemos ver en una tabla la diferencia que hay de tiempos entre lo que se maneja de formato presencial como uno en aula virtual. Por ejemplo, tenemos aquí la parte presencial que son 155 minutos y de aula virtual son 70 minutos. Y a lo mejor la pregunta que digas, bueno, ¿y a poco vamos a quitar material de lo que estás ocupando o realmente de todo el contenido temático del curso? No, no estamos quitando nada, solamente estamos identificando qué cosas vamos a dejar de manera síncrona y qué cosas vamos a dejar de manera asíncrona. Las cosas que se manejan de forma asíncrona, siempre vamos a poner una fecha límite de entrega. Fecha límite de entrega o tiempo límite de entrega, que es similar el concepto, donde tú dejas que el participante lo desarrolle, prepare, desarrolle esas habilidades con el conocimiento que adquirió de forma asíncrona contigo y los dejes y puedas tú después entrar a ver o a supervisar lo que él hizo de trabajo. Es por eso importante que podamos nosotros manejar los tiempos, porque la parte de aula virtual vamos a dejarlo específicamente para la parte de instrucción. Sí es importante siempre el hacer match con la gente, el poder platicar, el poder socializar, el poder hacer estas sincronías sociales. Pero eso lo vamos a manejar aparte. Esa parte sería otro tiempo, sería otro recurso, otro elemento, porque el aula virtual como tal debe de aprovecharse específicamente al tema. Más adelante podremos ver esa parte de la parte social, porque jamás se va a dejar, jamás. Algo que hemos entendido y lo dice en un libro de Peter Ivanov, de Dream Team Virtuals, que las cosas pueden ser virtuales, pueden ser de alta tecnología, podemos hacer aplicaciones, podemos hacer materiales virtuales super padres de alta tecnología, pero las personas jamás van a ser virtuales, siempre van a ser humanas. Y eso es algo real, pero como tal, la parte de capacitación en aula virtual, lo reitero, tiene que ser solamente específica para lo que es el tema, para lo que es el núcleo de lo que vas a enseñar y la gente va a aprender. Solamente y específicamente para eso. Y por ello es donde ustedes van viendo que la parte presencial siempre va a ser síncrona, donde estamos esperando incluso que el participante cuánto tiempo o cómo va haciendo incluso la actividad, ¿no? Si a lo mejor estamos haciendo de que, a ver, hazme un dibujo, estamos viendo incluso cómo va haciendo la presencial, incluso cómo va haciendo la rueda y cómo va pintando, cómo va haciendo el lápiz. Estamos ahí viendo y protagonizando todo. Donde ahora en aula virtual no podemos hacer eso, tenemos que dejar que ese elemento sea manejado en otro tiempo, porque tenemos que usar el tiempo específicamente, como lo bien lo mencionaba hace rato, para el tema, solamente para el tema. Entonces, la parte de evaluación, por ejemplo, en el numeral 6, donde estamos poniendo un ejemplo de una evaluación, estamos hablando de 10 preguntas, no sé, que los participantes le tarden más o menos, o presencialmente te tardes media hora, y de manera aula virtual puedes manejarlo de manera asíncrono, donde lo dejes después, ¿sabes qué? Les voy a mandar una liga donde vamos a tener la evaluación. Es ahí donde tenemos esa parte, la excluimos y nos centramos a la parte que es del tema. Ahora, ¿cómo voy a identificar qué es síncrono y qué es asíncrono? Tienes que hacerte estas preguntas. La primera es, ¿requiere tu supervisión para que el participante desarrolle la actividad? Si es que no, ese elemento es asíncrono. Si es que sí, es síncrono. Hazte la otra pregunta, ¿el participante tiene los medios y la plataforma para enviar lo solicitado? ¿Sí o no? ¿Quieres dar retroalimentación de forma asíncrona? ¿Sí o no? ¿Requiere reforzar el contenido del entregable? ¿La evaluación requiere la supervisión?
Una vez hecho estas preguntas, del lado que cargue más las respuestas, vas a poder identificar que ese material puedes manejarlo de manera síncrona o asíncrona. Entonces, cuando se determina que es síncrono, tienes que poner un tiempo estimado, como lo hacías en formato presencial. Tienes que volver a calibrar ese tiempo, porque en aulas virtuales tienes que ser muy concreto en tus temas, en lo que vas a dar. Y en la parte de asíncrono tienes que fijar fechas de entrega. Entonces, sí es importante cuando tienes varios elementos en los cuales tú les dices, ¿sabes qué? Me vas a entregar en 48 horas o una fecha específica. Es mejor que te manden todo el paquete a que te estén mandando por fases. Entonces, es por ello que ahí conviene la parte de identificar bien los elementos síncronos y asíncronos. Así como este ejemplo, donde nosotros les dejamos que ustedes, de todo el material que ustedes ocupan de dar su curso, uno por uno vayan checando cuál es síncrono y asíncrono. En este ejemplo que estamos poniendo, una vez que identificamos todos los elementos, cuáles son síncronos y cuáles son asíncronos, nos damos cuenta que tenemos material asíncrono del 40% y asíncrono del 60%. Esto hace que reduzca el tiempo y podamos hacer aulas virtuales altamente efectivos y con un tiempo específico, ¿sí? Ahora tienes que cuidar que la parte del objetivo de tus sesiones en aulas virtuales van a estar limitadas a la aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tu curso le estás enseñando, no sé, por ejemplo, a hacer un pastel, a veces de manera de aula virtual necesitamos que la otra persona del otro lado de la cámara también tenga los elementos donde tú le estás enseñando quizás a preparar ese pastel, ¿no? Entonces, por eso, o si necesitas tú que esté en una máquina, o por ejemplo estás hablando de cómo remolcar un avión, entonces, pues sí necesitas del otro lado del avión, ¿verdad? Entonces, es ahí donde el aula virtual tienes que reconocer e identificar qué aplicación vas a poder hacer. Sí lo podríamos hacer a excepción de que el curso lo permita aplicar las teorías, principios o procedimientos para la asunción o ejecución correcta de algo. Va a haber elementos que sí se van a poder sustituir o simular para poder hacer esta parte de aplicación. Recuerda, tu objetivo general debes de revisarlo ahora en aulas virtuales. Revísalo si te permite o no te permite que el otro participante del otro lado tenga las herramientas necesarias para poder demostrar esa habilidad o competencia que adquirió al haber tomado tu curso. Por otro lado, tenemos que quitarnos esta mentalidad de cubrir tiempos. Tenemos que más bien cubrir temas de manera asíncrona. Tenemos que trabajar más en crear material asíncrono, pero un material realmente de calidad donde la gente pueda ella misma ver estas correcciones, donde que al dar clic la gente pueda identificar si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y por ello nuestras sesiones síncronas de aula virtual, de capacitación, de instrucción, tiene que ser seccionado ahora en sesiones. Ya no vamos a hablar de horas, vamos a hablar de sesiones. Cada sesión vamos a dar un tiempo máximo de 2 horas, porque 2 horas es lo máximo que puede estar una persona atenta en una computadora, lo máximo. Si no, ya se está cansando y sobre todo estar escuchando a la misma persona, la misma voz, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado en ello. Y como segundo, la técnica didáctica, ahora vamos a hablar, vas a apoyarte mucho de recursos e-learning. Tienes que usar bastante recursos e-learning. Si no usas recursos e-learning, lo que va a pasar es que vas a trabajar de más, porque tú estás haciendo todo. Y nada más tú estás usando un canal de videollamada. Y necesitamos más herramientas que agilicen la parte del trabajo como instructor. No por ello queremos decir que nos vamos a deslindar también de atender a la gente, no, al contrario. Por ello hay que tener una calibración de nuestro diseño y planeación de nuestro curso.
y sí, tratar de manejar sesiones de 2 horas. Todo esto, la parte de metodología, tenemos que primero identificarlo. Una vez que identificas este material que es síncrono y asíncrona, tienes que ponerlo en la lista, en verdad. Tienes que hacer una lista de todos los elementos de acuerdo al tema. Porque todos esos elementos se van a ir trabajando en las plataformas y en todos los 5 numerales. Todo lo que hacemos en el primer elemento, que es metodología, todo eso los vamos ocupando y los vamos de repente distribuyendo en cada fase que vamos a ir explicando de estos 5 elementos que se necesitan para hacer una aula virtual realmente activa. Entonces, como segundo punto son plataformas. Estas plataformas que se van a ver en este módulo es sobre todo plataformas de videollamada. Estoy seguro que has ocupado una, donde nosotros ahí voy a tocar la parte de cuántas plataformas hay, decirte las características de algunas y ya tú puedas identificar cuál es la que te conviene. No solamente nos quedamos con una, sino podemos visualizar otras que incluso nos pueden agilizar un poquito más la parte de comunicación. Vamos a ver también qué es un LMS, qué es un LSMS, cómo hacer un LSMS con los recursos que tenga o con mi cuenta de correo o con plataformas que son gratuitas. Vamos a ver eso. Y plataformas auxiliares que nos ayudan a poder hacer una aula virtual mucho más fresca, sobre todo en la parte visual. Y vamos a ver detalles ahí que necesitamos cambiar. A veces, como lo mencionamos al principio, no estamos tan preocupados en la parte de la técnica y cuando desde conceptos básicos de diseño, en conceptos básicos de imagen, desde ahí tenemos que ir cambiando porque todos estos elementos pequeños van sumando mucho en la parte de aula virtual. También vamos a ver en el módulo 3 lo que son herramientas. Estas herramientas que nos van a ayudar a hacer o identificar más bien los recursos e-learning. ¿Es necesario hacerlos, ocuparlos? Sí. Todos necesitamos recursos e-learning. A lo mejor digan, es que yo no quiero meterme en esa parte porque es programación y diseño. La verdad es que tu formato virtual y todos los formatos virtuales necesitan a fuerzas recursos e-learning. Lo necesitan, porque si no, nunca vas a poder reducir ese tiempo en cuestión de carga de trabajo de estar haciendo actividades, porque si no tú vas a tenerlos que ir a estar haciendo y darle uno por uno. Entonces es más cansado y parece ser que pues trabajamos más, ¿no? Y cuando la tecnología tenemos que usarla a nuestro favor y poder hacer más ágil nuestro trabajo. También vamos a ver la parte de evaluación. Es muy importante reconocer qué podemos evaluar y qué no podemos evaluar en nuestra aula virtual. Todo depende de las herramientas de recursos e-learning que tengamos. Y vamos a ver 3 formas que se pueden aplicar y sobre todo agilizar la parte de poder evaluar a un participante. Normalmente esto pasa porque, por ejemplo, la mayoría pide, ya sea el docente o el instructor, siempre le pide al participante o en dado caso a un padre que descarguen, impriman, llenen, coloreen, pero la cuestión luego es el papá o el participante tiene las herramientas como para estar escaneando, para andar tomando fotos y luego volverlas a enviar. Esto requiere muchísimo almacenamiento. Tenemos que pensar en eso. Entonces, ahí vamos a darte unos tips para poderlo hacer de manera mucho más ágil y otras formas de poder hacer esta evaluación. Y por último vamos a ver la parte de integración. Esta parte de integración donde todo el material que nosotros ocupamos presencial, por ejemplo, supongamos que nos tocaba dar o nos toca dar un curso, no sé, a Chiapas. Saludos a Chiapas. Normalmente estábamos acostumbrados pues, de que imprimir, no sé, teníamos que saber, van a ser 10 participantes,
Entonces imprimes tus 10 evaluaciones, tu lista de asistencia, imprimes 10 librillos de actividades, imprimes 10, no sé, cosas que tengas que entregar, 10 infografías, y a veces tienes que llevar un poquito más porque a veces normalmente siempre hay alguien que se equivoca y que si tenemos otro papel, y nos vamos haciendo de todas nuestras carpetas y preparamos nuestra mochila y nos íbamos de viaje, ¿no? Y es algo padrísimo, sí, algo que se vive y que disfrutas, sí, pero al tiempo el cuerpo no va a ser el mismo, nos vamos desgastando y necesitamos cuidarnos. Entonces, por ello la integración en la parte de aula virtual, si tú lo que estás haciendo es estar mandando links, a ver, vamos, les dejo tarea que vean este link y les mandas ahí por chat o este es un grupo en WhatsApp y de repente les dicen, ahora descarguen este documento y se lo pasas y luego estás tú entre la computadora y tu celular para poder mandar, no sé, algún mensaje. Hay una forma de poderlo hacer mucho más ágil y estamos hablando de un integrador de recursos e-learning. Un integrador donde lo único que necesitas para dar tu capacitación es tu presentación y un integrador. ¿Qué es un integrador? Que vamos a ver en el curso, es donde todo lo tienes unido en una sola página. Y oye, pero yo no tengo página, pues te voy a enseñar a hacer un formato con las herramientas que tú tienes y que tú puedas facilitarlo a tus participantes y ya puedas tener esta parte de orden y sobre todo con los participantes de qué es lo que van ocupando para poder hacer su presentación. Bien, pues estás invitado a este curso. Los alcances que podemos ver en este curso de aula virtual, la verdad es que son bastantes, pero estos 5 elementos te aseguro que puedes tú identificar cuáles son tus áreas de oportunidad, qué técnicas vas a ocupar, pero sí es importante hacer una calibración. A lo mejor digan ustedes, es que yo no me quiero meter en eso, yo no más quiero la parte de técnica. No existe una técnica especial. Lo que sí existe es que son bastantes recursos e-learning, pero para que tengan un buen impacto necesitas acomodar lo que sí se ocupa en una aula virtual. ¿Ok? Bien, mi nombre es Ricardo Salazar y estaré más que gustoso y alegre el poder impartirte todo este material. La verdad es que es mucho material, mucha práctica y sobre todo créanme que les va a dar resultados muy ágiles porque lo que van a trabajar en una semana, créanme, va a tener resultados van a ver ese impacto de disminución de trabajo y van a poder atender realmente a sus clientes con temas específicos. Bien, pues están invitados y si necesitan mayor información o gustan saber más sobre este servicio, por favor contáctenos a info@amca.com.mx o a nuestro chat de WhatsApp. Nos estamos viendo pronto.